Buenas tardes, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen al capítulo 1 del libro de Proverbios. Vamos a hablar un poco acerca de la necedad. Y vamos a ver un camino que transita el necio, quien va desde la simpleza hasta la ruina por ignorar el llamado de la sabiduría. Sabemos que la necedad no es simplemente falta de inteligencia y vemos que según el libro de Proverbios hay muchas formas de rechazar la sabiduría, lo que significa ser necio. Y vamos a dividir el pasaje del 20 al 33 en 4 secciones. Vamos a ver primero los pasos en el camino del necio, luego el llamado insistente de la sabiduría. En tercer lugar, el juicio inevitable del necio. Y finalmente, la salida de emergencia. Leo Proverbio 1, 20 y 21 dice: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en la esquina de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Lo primero que vemos es que la sabiduría no es representada en una persona, no es alguien que se anda escondiendo. La sabiduría no es algo que está deseosa de no ser encontrada, sino todo lo contrario. Está llamando públicamente, clamando. ¿En dónde? En la plaza, alza su voz. En las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. En los lugares más concurridos, donde más gente hay, donde más personas puedan escuchar su llamado, la sabiduría clama. No se esconde, no pretende que no la busquen, ni tampoco pretende que la busquen. No está diciendo, voy a esperar a que las personas se interesen por saber, voy a esperar a que la gente le interese adquirir sabiduría. Ella llama desde los lugares más públicos y concurridos. Y después vemos vamos a ver lo que vamos a presentar como un camino. El primer punto, los pasos en el camino del necio. Y vemos que en el versículo 22 va a identificar a 3 grupos que están en este camino. Nosotros los vamos a presentar como 3 pasos, 4 en realidad. Pero el versículo 22 presenta al simple, alguien que es ingenuo, que es influenciable fácilmente. Va a presentar también al necio, que es obstinado y que desprecia activamente el conocimiento. Y el versículo 22 va a presentar finalmente al burlador, un cínico que se burla de lo santo. Y nosotros vamos a ver un cuarto paso, un cuarto necio, que es el embrutecido. Lo vamos a presentar como una progresión que además es una advertencia seria, porque quien rechaza la sabiduría también rechaza el temor del Señor, que es el principio de todo conocimiento. Eso lo conocemos de uno de los proverbios más conocidos, el 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y se va a repetir en el 29. Ya vamos a llegar ahí. Leemos el versículo 22. Esta sabiduría que clama dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Lo presentamos como un camino, ¿sí? Un proceso de endurecimiento que comienza con el simple, un ignorante, pero que puede terminar en destrucción total. Y esto no es algo que pasa de repente, es una elección diaria del necio. Vamos a ver el descenso progresivo, que es un camino que ninguno de nosotros debería tomar. Por eso debemos tener presente y aceptar cada una de estas advertencias y ver si estamos en ese grupo o no. El primer paso de este
camino a la perdición es el simple, el que es ingenuo. Dice el versículo 22 al principio: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Al simple generalmente se lo asocia con el joven, al inexperto, al que le falta experiencia, que no necesariamente es malintencionado, pero que no tiene discernimiento y se lo puede engañar de forma fácil. Puede ser influenciable y movido por cualquiera. Su corazón todavía es enseñable y debe ser corregido. El propósito de la palabra de Dios está precisamente para rescatar al simple. El Proverbio 1:4 dice: para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Además, el Salmo 19:7, también súper conocido, nos dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios está a disposición. La sabiduría clama y llama al simple. El segundo paso que tenemos es el simple con maldad, que ya no es pura simpleza. Es el necio, se lo describe como el ignorante voluntario, el que desprecia por obstinación, el que es porfiado en su desprecio de la sabiduría. Dice el final del 22: y los necios aborrecerán el conocimiento. Acá ya no hay ignorancia solamente, como en el caso del simple, sino rebeldía voluntaria. Es yo quiero permanecer en la simpleza. No me interesa conocer, no me interesa crecer en sabiduría. Este es el necio. Ha escuchado la instrucción, escucha el llamado de la sabiduría y la rechaza. Vive según su propio parecer, convencido de que su camino es correcto. Tiene una actitud de rechazar el consejo y odiar ser corregido. El Proverbio 12:15 dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejo es sabio. Este no escucha consejo, este es necio. Y hay muchas formas disimuladas de ser un necio. Que nos aconsejan y decimos sí, sí, y realmente no nos interesó lo que nos dijeron. El que es vez tras vez confrontado con la palabra en la predicación y dice: mañana me arreglo con el Señor. Y de forma obstinada, en una actitud de porfiar, dice: no, mi camino es el mejor. Cuando es expuesto al pecado y no lo toma con seriedad y sabiendo que eso lo perjudica. Y el tercero, en cierta forma, es parecido, pero con todavía más maldad. Es el burlador. No encontré un sinónimo, por eso ahí van a ver el que se mofa por orgullo. No encontré sinónimo de burla, porque hablamos como el que hace burla se burla, es burlista. Pero es este que en su orgullo decide burlarse y despreciar lo santo. Dice a la mitad del 22: y los burladores se deleitarán en hacer burla. Recordemos que esta pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el simple amará la simpleza? ¿Hasta cuándo el burlador se deleitará en hacer burla? ¿Y hasta cuándo los necios aborrecerán el conocimiento? Y acá hay un punto en el que el corazón está endurecido. Está tan endurecido que rechaza la sabiduría, va en contra de ella. Ya no es que la ignora,
se presenta enfrente, hace batalla a la sabiduría, se burla de la sabiduría y también de quienes la siguen. Es un cínico que siembra división y desprecio. Intentar corregir a este tipo de personas es muchas veces contraproducente. Proverbios 9, 7 y 8 dice: el que reprende al burlón recibirá un insulto a cambio. No te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. Vemos, ¿no?, cómo ha ido avanzando el necio en este camino de depravación, de que empezó como alguien sin maldad, podríamos decir, entre comillas. Avanzó a alguien que prefirió esa comodidad de la ignorancia y finalmente, al ser expuesto, se presenta en contra de la sabiduría, se burla de la sabiduría y de quienes la siguen. Y termina, si sigue en ese camino, desencadenando en un cuarto tipo que no está en el versículo 22, pero es importante y necesario advertir del peligro de poder llegar a este punto. Este es el último paso, el embrutecido, alguien que actúa como bestia. Este es el final del camino. Una persona que ha rechazado la sabiduría tantas veces que su conciencia ya está cauterizada, ya no lo acusa de nada. Vive según sus pasiones, sin entendimiento, como un animal. Es el resultado del juicio divino. Vemos el Salmo 73, 22, el salmista diciendo: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. A ese punto llega el embrutecido. Y no solo a ese, sino que lo vemos con mayor gravedad en Romanos 1, 26 al 28, y vemos la perversión a la que llega el embrutecido por negarse, probablemente desde un principio, a abandonar su simpleza. Dice Romanos 1, 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degeneradas, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es en contra de la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. La depravación, que podría haber sido corregido probablemente en un inicio de un simple, llega al punto de que la persona abandona lo que es lógico, lo que es natural, pierde el sentido. Rompen un límite. Probablemente empiezan con una pequeña mentira, un mínimo robo, una pequeña maldad, y terminan cometiendo daños y males a gran escala. ¿Vieron esas películas donde el protagonista empieza con una mentira y para taparla tiene que hacer otra y otra y otra y otra, y se hace esta bola de nieve que se lleva todo puesto y termina perdiendo absolutamente todo? Terminan tratando de escapar de esa bola y pierden todo por la destrucción a su paso. Eso puede suceder con cualquier otro pecado. Esto es el ejemplo de la mentira, pero sabemos que se van rompiendo los límites, se van ignorando las acusaciones de la conciencia, se rompen límites morales y nos encontramos con esas noticias que nos dan escalofríos. Decís, ¿cómo alguien puede llegar a hacer esto? Ni los animales se comportan así. Bueno, tenemos el embrutecido. También puede verse como personas que antes disfrutaban de una vida normal y hoy ya no pueden disfrutar de los placeres más básicos, ya sea una buena lectura, un lindo paisaje, el sol en la piel. Ya nada les causa placer.
lo pierden todo, pierden la razón y pierden la cordura. Esta persona no llegó acá de un día para el otro. Empezó como un simple, pero su constante rechazo lo llevó a descender moral y espiritualmente hasta perder la razón. Hay un rey que el Señor lo castiga con este mal, ¿no? Nabucodonosor, y él termina como una bestia. Y se comporta como una bestia y se ve como una bestia, como un animal. El embrutecido. Y vemos cosas que no entran en nuestra cabeza. ¿Cómo alguien puede hacer algo así? Bueno, transitó un camino antes. Hizo oídos sordos a los llamados de la sabiduría. Como aplicación de este primer punto, es que tenemos que examinarnos honestamente y preguntarnos en qué etapa del camino me encuentro. ¿Soy un simple que necesita instrucción? Perfecto, la sabiduría llama. ¿Me he convertido en un necio cerrando mis oídos al consejo sabio? La sabiduría clama. ¿He llegado al peligroso punto del burlador, ridiculizando la verdad de Dios? Nos arrepintamos porque la sabiduría todavía clama. Reconocer dónde estamos parados es el primer paso para poder cambiar de dirección antes de llegar a un estado de endurecimiento que es casi imposible volver atrás. Y si se vuelve, no va a ser sin consecuencias. Entonces vimos los pasos en el camino del necio y ahora vamos a ver el llamado insistente de la sabiduría. Versículos 23 al 25. Sabemos que a pesar del rechazo, vemos en el pasaje la sabiduría, no es que ahora, ya me rechazaron suficiente, voy a empezar a quedarme en mi esquina hasta que me vengan a buscar, susurrando al que pase, sigue clamando públicamente. Dice el versículo 23, como una invitación abierta y misericordiosa, vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras. La sabiduría es una oferta. La sabiduría está representando a Dios y no solo pide un cambio, sino que promete el poder para lograrlo. Ofrece su espíritu de sabiduría y su revelación a todo el que decida volver. Aún así, volvemos a tener un rechazo constante. Versículos 24 y 25 dice, porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. La respuesta humana es la misma de siempre. Es trágica la respuesta humana. El texto describe un rechazo en 3 niveles. Un llamado ignorado, una mano extendida que nadie toma y un consejo activamente despreciado. Y esto nos lleva a la aplicación. Por un lado, que la paciencia de Dios es inmensa, pero no infinita. Su llamado a través de las Escrituras, de la predicación y del consejo de otros creyentes es una muestra de su gracia. Esas son manos extendidas. ¿Cómo respondemos a esa mano? Ignorar el llamado de Dios no es un acto pasivo, es una elección activa que endurece nuestro corazón y nos aleja de la fuente de vida. Es un paso más en el camino del necio. Vimos los pasos en el camino del necio, vimos el llamado insistente de la sabiduría que sigue siendo rechazada y el juicio inevitable del necio. Las decisiones tienen consecuencias. Nada nuevo lo que estoy diciendo. Estas consecuencias también son eternas
y quien siembra necedad cosecha destrucción. Vemos la justicia divina presente como una respuesta proporcional. Versículo 26 dice, también yo me reiré de la calamidad de ustedes. Horrible. Lo leo de nuevo, también yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen, cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. ¿Se acuerdan lo que había pasado antes? La sabiduría clamaba públicamente y con insistencia, y ahora la sabiduría guarda silencio cuando más se la necesita. Dios extendía su mano en misericordia, dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y ahora Dios retira su mano como juicio justo. No responderé, no me hallarán. Los necios se burlaban de la sabiduría. Los burlones se deleitan en hacer burla. Y la sabiduría se burla de la calamidad de los necios. Yo también me reiré de sus calamidades. Los necios ignoraban el consejo y la reprensión. Desecharon todo consejo mío. No quisieron mi reprensión. Claman ahora en su angustia, pero no reciben respuesta. Me buscarán de mañana y no me hallarán. La sabiduría estaba cerca, accesible, disponible. Vuélvanse a mi reprensión, los haré saber mis palabras. Ahora la sabiduría es buscada, pero no puede ser hallada. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. La oportunidad estaba abierta, derramaré mi espíritu sobre ustedes. La oportunidad se acabó su tiempo. Comerán del fruto de su camino, se hartarán de sus propios consejos. Dios ofrecía su espíritu y su palabra, derramaré mi espíritu y les haré saber mis palabras. Ahora los deja cosechar lo que sembraron. El desvío de los simples los matará. El necio despreciaba el temor del Señor. No escogieron el temor del Señor, dice el 1:29. Su desprecio culmina en destrucción. La prosperidad de los necios los echará a perder. Aquel necio no puede decir, Señor, sabiduría, no me contestas. La ignoraste vos. No se trata de crueldad divina, es justicia perfecta. Dios solamente está confirmando la elección que la persona hizo durante toda su vida. Quien continuamente ignora la voz de Dios, llegará un día que ya no podrá oírla. Y esto es la cosecha de las decisiones, y lo seguimos viendo en los versículos del 29 al 31. Dice el 29, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Dios permite que el necio experimente las consecuencias plenas y amargas de su propio camino. El juicio de Dios a menudo es dejar que nuestro pecado siga su curso natural hacia la ruina. Y ese curso natural lleva al fin del camino, que es la destrucción. Versículo 32 dice, porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Una advertencia, ¿no? El que comenzó como una ignorancia simple, si no se corrige, termina en muerte, porque el desvío de los simples los matará. La comodidad y la autosuficiencia del necio son el veneno que lo destruye. La complacencia de los necios los destruirá. Complicación tenemos que, y lo sabemos, que el juicio de Dios no es el castigo más duro, no es el infierno, es la separación de Dios,
la distancia de Él. Y eso es lo que pasa con el que se niega a atender a la sabiduría. El ser entregado a nuestros propios deseos, a una mente que ya no puede discernir el bien del mal, ese es parte del castigo del Señor. Este pasaje nos obliga a preguntarnos si las decisiones que tomo a diario están sembrando vida y sabiduría o están llevando silenciosamente a la destrucción. ¿Estoy siendo un necio, desviado, un simple que va a morir, o un necio complacido que va a ser destruido? Y finalmente, y gracias a Dios, tenemos la salida de emergencia. Gracias a Dios, el discurso de la sabiduría no termina en juicio. Hay una puerta abierta para el que escucha. Nos dice el versículo 33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Vemos un contraste muy marcado, ¿no? Frente a la calamidad y la angustia del necio, está la paz y la seguridad del sabio. Y la clave es simple: escuchar y obedecer. Esto deberíamos tener más que claro. Sabemos que la sabiduría, que esta salida de emergencia tampoco se limita a este escuchar y obedecer como si fuese algo que podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Que no es algo que es una obra que nace de nosotros y para nosotros. Porque tenemos la certeza de que la sabiduría es personificada. Nosotros, que hoy leemos Proverbios, desde este lado de la cruz, sabemos que el llamado de la sabiduría adquiere una profundidad mayor. Para el autor original, la sabiduría era el principio divino con el que Dios creó y ordenó el universo, y la habilidad para vivir en armonía en ese orden. Es la sabiduría para vivir en el mundo de Dios. Y la revelación bíblica avanza y nos muestra que esta sabiduría tiene rostro, nombre, y lo conocemos. Es Jesucristo. Mateo 12:42, haciendo referencia a Primera de Reyes 10, nos dice que la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. Palabras de Jesús diciendo, cuando estaba Salomón, la reina de Saba, la reina del sur, viajaba para pedirle consejos a Salomón. Sabemos que era el rey y el hombre más sabio. Con una excepción, Jesús está diciendo, miren, algo más grande que Salomón está aquí. La sabiduría de Salomón no nació de Salomón. La sabiduría está aquí. Primera de Corintios 1:24 dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Colosenses 2:3, en quien, es decir, Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La solución es que la necedad no se va a curar solo con información, esfuerzo, voluntad, ganas, disciplina.
Hay una sola solución. Es el Evangelio que puede transformar a un necio en un sabio. Solo Cristo puede tomar a un simple, a un necio, un burlador, y darle un corazón nuevo. Por lo tanto, podemos decir que escuchar a la sabiduría es, en última instancia, escuchar a Cristo. Y por otro lado, rechazar la sabiduría es, en última instancia, rechazar a Cristo. Y el que rechaza a Cristo, acabamos de ver cuál es el destino. El que rechaza a Cristo, el que rechaza la sabiduría es el necio. Y vimos el destino del necio. Por favor, no elijas la simpleza. Si sos simple, busca instrucción. Pensamos que es una inocencia permanecer en la simpleza. Pero eso es rechazar a Cristo. No elijas la simpleza. No permanezcas en la simpleza si es el estado en el que estás. Y no te burles de lo santo ni de la salida que se ofrece. Aprovecha la salida que se ofrece. Hoy la sabiduría sigue clamando en las calles. Nosotros podemos preguntarnos, ¿en qué parte de este camino estoy? ¿Estoy en el paso del simple, ignorando la verdad solamente por falta de instrucción? Si estamos acá, permítanme derrumbarles esa ilusión y no hay falta de instrucción. Estoy en el paso del necio, rechazando conscientemente la corrección que sé que necesito. Después arreglo con el Señor. Ya va a haber tiempo para corregir. Ya me voy a poder arrepentir. Lo que predicaron el domingo es cierto, pero no es urgente. Me hacía falta esto que dijeron, esto que predicó alguno de mis hermanos. Pero no me gustó, no me gusta. Me hiere, me incomoda. Necio, rechazando conscientemente la corrección que necesitas. Peor todavía, me he convertido en un burlador que se burla de las cosas de Dios para ocultar la dureza de mi corazón, que me tomo todo para la broma, que no es todo tan en serio, que te digo algo que sé que es incorrecto, pero era broma. Romanos, capítulo 1, cuando después de lo que leí, dice que estas personas ya depravadas no solo se deleiten en hacer el mal, sino que dan su visto bueno a quienes los hacen y los animan a que haya más personas haciendo esa maldad. Burlarse de lo santo, burlarse de que el otro está interesado en conocer a Dios. Que no pase en esta iglesia. Muchos hemos vivido eso en otros lugares, espero que acá no. Hemos vivido eso de, el raro que lee. El grupo de, le poniendo un nombre. El grupo de los del seminario, los que leen, los que buscan la letra que mata. Y muchas veces en tono de burla.
ahí va el estudioso, el religioso, el fanático, el fariseo. Necios. No seamos nosotros los que dicen eso, ¿no? No seamos nosotros los que cuando vemos a nuestro hermano sirviendo, queremos decir, no, él se lo toma muy en serio. Si estamos en alguno de estos tres, salgamos rápido de ahí, porque después perdemos toda razón y nos volvemos animales, bestias. No importa en qué parte de este camino estemos, Dios sigue llamando. La invitación del Proverbio 1:23 sigue en pie. Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Si sos simple, busca instrucción y escucha. Si sos necio, arrepentite y humillate delante del Señor. Si sos burlador, teme al Señor antes de que sea tarde. Hoy es el día de escuchar a la sabiduría. Hoy todavía hay tiempo de ir a Cristo. Recuerden que el final es que el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Aprovechemos la salida de que el que escucha la sabiduría vivirá seguro y podrá descansar sin temor al mal. Aprovechemos esa sabiduría y aprovechemos que conocemos a la persona quien es la sabiduría. Nos rindamos al Señor una vez más. Yo creo que todos en algún punto somos necios. Busquemos avanzar en el camino opuesto al que vimos recién. Busquemos ir hacia la sabiduría. Busquemos correr hacia aquella sabiduría que llama, aprovechar la mano extendida. Hoy todavía hay tiempo. Es el día de volver hacia nuestro Señor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nuestros corazones son expuestos, Señor. Somos humillados al ver que muchas veces se decide permanecer en la simpleza. Se decide quedarse cómodo en ese lugar, Señor, sin tener en cuenta la gravedad del asunto. Papá, después nos asombramos por lo que vemos en las noticias y no entendemos que hay una causa y una siembra y una cosecha. Señor, que al verte y al ver a Cristo, quien es la sabiduría, podamos correr hacia Él y abrazar esta salida de la destrucción y vivir en paz. Rogamos tu ayuda, rogamos tu auxilio. Deseamos crecer en sabiduría, escapando, Señor, de todo tipo de necedad. Lo rogamos en el nombre de Jesús.